y haciéndolo, ejecutando él. Entonces también vimos que pronunciar lo más posible el sonido de esa consonante separado de la vocal. Perdónenme por aquí que el teléfono de mi esposo o el... Ok. Sí, discúlpeme, es el teléfono de mi esposo. Entonces, me quedé que... entonces ella decía que fuéramos muy enfáticas en cuando dijéramos papá, pues que pronunciáramos el sonido de la P, papá, y que el niño fuese entendiendo el sonido de la P, solito de la consonante, de la vocal, perdón, para esto mismo, para no entrar en el pa, pe, pi, po, pu. Entonces, por último, nos dio un muy buen consejo y dice que deje el niño en paz, déjalo quieto, ¿verdad? Como diríamos acá. Pues cuando el niño muestre interés, cuando él busque las letras, cuando se interese por lo que estamos leyendo, pues ese va a ser el momento en el cual pues podemos empezar, ¿verdad? Y arrancar pues con esto de enseñarles a leer y demás. Pues allí pues hablamos, ¿verdad? De las experiencias que más o menos pues cada una pudo haber tenido en cuanto a esto, ¿no? Y pues yo sí soy fiel creyente de esto. Yo tuve 4 y realmente a la primera pues le hice fatal. Lo hice fatal, yo me llené justamente todo lo que hice que no hice, lo hice. Entonces, pues a esta última, pues realmente es como ella dice, o sea, aprendió a leer y ella misma realmente, yo no puedo decir empezó a leer en tal momento, ¿no? Ella empezó a juntar las letrecitas y juntó las consonantes y así, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues lo logramos también con esa última y lo vi viendo de progreso en cada niño. Cuando ya yo soltaba el control, pues ahí ellos realmente lo hacían de manera innata, ¿verdad? Así que nada, eso más o menos fueron los puntitos que apunté de la vez pasada. No sé si alguien quiera colaborar algo más o tenga algún puntito que le haya sido relevante e importante. Ok, pues si no, pues proseguimos. Muy bien, ahora nos toca la creación de la palabra. Yo creo, Abby, que sería conveniente leer hasta antes del capítulo 5 para aprovechar el tiempo. Entiendo yo que es más o menos lo mismo. Tú me dices si consideras que está bien o si fuera mucho. Ok, está muy bien. Vamos con calmita para poder procesarlo bien. Muy bien, página 218 para ustedes. La creación de palabras. Dice, los primeros ejercicios para formar palabras serán igual de placenteros para el niño. En vez de comenzar con oraciones reales, será mejor hacerlo con ejercicios considerados como juegos que enseñen de todas formas lo que las letras puedan hacer. Por ejemplo, tome 2 de sus letras de juguete y forme la sílaba ma y dígale que es la sílaba que aparece en mamá. Luego usemos las letras para formar otras palabras cortas y sencillas como mano, mamá. Luego podemos introducir un nuevo sonido si intercambiamos la letra inicial por la R, formando la palabra nueva rama. Continuamos intercambiando y usamos la C, formando la palabra nueva cam. Con la D se formará dama y así, etc. Primero deje que el niño diga en qué se convierte la palabra con cada consonante inicial. Que todas las sílabas sean parte de las palabras reales que él conozca. Ponga las palabras en una fila y que él las lea. Haga esto con todos los sonidos de vocales en combinaciones con cada una de las consonantes y sin esfuerzo, el niño aprenderá a leer decenas de palabras de 3 y 4 letras y dominará los sonidos de las vocales con las consonantes iniciales y finales. En poco tiempo, él hará la lección por sí mismo. ¿Cuántas palabras puede crear con ma más otras letras y con pa más otras letras, etcétera? No lo apure. Ortografía inicial. Que se acostumbre desde el principio a cerrar los ojos y deletrear las palabras que ha formado. Es importante esto. Leer no es deletrear, ni es necesario deletrear para leer bien, pero quien deletrea bien tiene un ojo lo bastante rápido para captar las letras que componen la palabra en el mismo acto de leerla. Y este es un hábito que debe adquirirse desde el principio.
Habitúalo a ver las letras en la palabra y lo hará sin esfuerzo. Lectura por vista. La maestra debe estar satisfecha con un avance muy lento. Asegúrese de que el fundamento sea bien puesto a medida que avanza. Puede decir que arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Será la primera lección. Solo esas primeras líneas. Lea el pasaje para el niño muy despacio, con dulzura y con una expresión justa para que le resulte agradable al escuchar. Vaya indicando cada palabra al leerla. Luego señala las palabras arroz, leche, casar, capital. Y que el niño pronuncie cada palabra en el verso tomada de manera aleatoria. Cuando demuestre que conoce cada palabra por sí misma y no antes, permita que lea las líneas con una enunciación y expresión clara. Insista desde el principio de una lectura clara y hermosa y no deje que el niño caiga en un tono monótono, y lúgubre, poco placentero para él que para su oyente, Por supuesto, en este momento es capaz de decir las líneas y que las diga clara y bellamente. En sus lecciones posteriores aprenderá el resto del pequeño poema. Muy bien. Si alguna quiere argumentar referente a esto, para entonces pues proseguir, si captamos allí más o menos la idea central. Más o menos viene siendo pues lo mismo, ¿no? María, sí. Gracias, María. Sí, yo respecto a esto, no sé qué será lo mejor realmente, pero quizás en inglés sí es necesario el tema del deletreo, porque según la palabra y cómo esté compuesta la palabra, las letras tienen un sonido diferente en inglés, pero en español las letras siempre van a tener el mismo sonido. Y hace muchos años yo hice un curso acerca de la lectura veloz y hablaba de lo que es la lectura por imagen, porque nosotros podemos a golpe de vista, ya que aprendimos el mecanismo de la lectura y todo, a golpe de vista podemos distinguir palabras sin estar fijándonos letra por letra. Y de paso después aprendí un poco, o sea, leí un poco acerca del método Doman, creo que también es lectura por imagen. Entonces, por eso digo, yo no sé qué sería lo mejor, pero por ahí es cuestionable esto del deletreo. Ahora, si bien todos creo que aprendimos por ese lado, creo que también va todo en la práctica. Una vez que se adquiere la práctica, se va mejorando o se va aprendiendo naturalmente y sin hacer un esfuerzo a leer por imagen. Creo que mientras más leemos, más fácil se hace de esa manera. Así que bueno, yo con mis hijos no usé como un método así muy marcado ni nada. Ve que cada uno aprendió de su forma distinta. Uno por los sonidos, otro por los dibujos, o sea, por el grafo. Así que bueno, tengo un tercero para probar con esta forma. Sí, Ceci también quiere comentarlo. Hola chicas, buen día. Miren, con respecto a esto que decía la mamá anterior, perdón, no me sé todos los nombres. Tranquila. Es que con respecto a lo de ¿cómo es? Lo del deletreo y lo de la percepción, digamos, por imagen. Como, o sea, yo creo que viene a ser lo mismo, porque lo que dice Charlotte Mason es justamente, ¿no? Es tomar como una captura, como si fuera una captura de pantalla, digamos, como la imagen mental de la palabra, y después la narración sería deletrear esa palabra. Entonces viene a ser lo mismo, ¿no? El método Doman se basa también como en la imagen, pero nosotros no nos podemos como extender con el método Doman. O sea, esto tiene mucho que ver en cuanto a esto, ¿no? Que uno saca
hace como una fotografía visual de la palabra, que es, vuelvo a repetir, como lo indica también el método Doman, pero no quedarse en eso, sino que justamente lo que siempre pide Charlotte Mason en cada asignatura es que hagamos una narración, y en práctica lectura la narración sería deletrear la palabra. Porque está bien que en inglés, digamos, siempre se usen, bueno, que cada letra, digamos, tenga como distintos sonidos de acuerdo a donde estén ubicadas y todo eso. Pero en español también recuerden que tenemos el tema de las MB, de las NB, bueno, todas esas, digamos, reglas ortográficas que también la podemos aprender por lo visual, Claro. haciendo justamente estas fotografías, digamos, visuales. Y que el niño vaya aprendiéndolas desde ahora simplemente por verlas. Después, cuando sean más grandecitos, van a verla en la asignatura gramática, ortografía, con razones, ¿no? Como reglas, digamos. Pero ellos tienen que aprenderlo desde ahora. Por eso también la fotografía, para no poder tener faltas ortográficas después, ¿no? Esto de ver la imagen. Bueno, eso quería acotar nomás. Gracias, Ceci, gracias, María. Sí, entiendo yo que justamente pues, también le va a ayudar a lo que es la escritura como tal. Una vez él ve cómo se proyecta correctamente la palabra, pues va a saber, no va a tener duda en que si es C o es S, sino que va a utilizar correctamente en ese proceso de la redacción, de la escritura como tal. Ella refuerza, vamos a continuar leyendo porque más adelante refuerza cómo es que podemos hacer esto no de un modo monótono, nos da aquí una muy buena herramienta. Bueno, pues continuamos por acá. La lectura de prosa. En esta etapa Daina, perdón. mano Paula. Ay, discúlpame, perdón, es que me envuelvo hablando y no veo, discúlpame, Paula. No hay problema. Hola, chicas. Antes de seguir con el tema, a mí me entra la duda de que acá habla como de enseñarle juegos con sílabas, o sea, que empieza con las sílabas, pero después salta a aprender las palabras. Quizás lo de la palabra es más por la ortografía, pero me queda esta duda que hemos hablado de que con sílabas no conviene empezar, pero ella está hablando de jugar con las sílabas. Si alguna me puede explicar mejor cómo sería la dinámica a las que ya han enseñado a leer, cómo hacer para jugar con sílabas, pero no caer en que terminen leyendo por sílabas. Ahí Ceci nos va a arrojar luz. Ahí les contesto. Mira, lo que ella dice, no jugar, o sea, vos fíjate en... Si mirás cuadernillos, es lo más, es muy gráfico, porque vos lees los cuadernillos que se utilizan hoy en día o que se utilizaban también hace años, a partir de los años 60 más o menos, que está lleno por las redes gratuitos, que dice todo es ma, me, mi, mo, mu, ba, be, bi, bo, bu, y como que no termina, y bueno, y de la palabra ¿dónde está? ¿Qué hago con ma? ¿Qué hago con me? ¿Qué hago con mi? Lo que propone Charlotte Mason es muy distinto. ¿Por qué? Porque vos presentás la combinación para saber cómo suena esa que no es M. Yo una vez lo intenté, digo, bueno, voy a probar a ver con uno de mis hijos, le voy a enseñar cómo se llama esta letra, la P, por ejemplo. Entonces, él quería leer pelota y leía bien, pelota, pero quería leer pozo y decía peoso, porque leía la letra. Entonces, lo que dice Charlotte Mason, bueno, primero es enseñar las sílabas porque por el tema de del sonido, ma, me, pero enseguida en esa misma lección, no dejarla para otro día, digamos, sino en esa misma lección, vos mostrás M-A, ma. ¿Qué palabra podemos formar con ma? Entonces, yo escribo en el pizarrón porque tengo muchos niños que están aprendiendo en esa misma edad, digamos. Entonces, tengo de 6, 5, 4. Entonces, voy por el pizarrón, pero también tengo las letritas. Entonces, con las letritas que son imantadas, tengo un pizarrón imantado y pongo ma, y después enseguida les pregunto, bueno,
díganme qué palabras empiezan con ma, y ellos empiezan mano, mamá, qué sé yo, ahora no sé, masa. Bueno, entonces las voy anotando en el pizarrón. Las anoto, esto no sé, no lo dice Charlotte Mason, pero yo las anoto en imprenta mayúscula, en imprenta minúscula y en cursiva. Les presento como las tres. Entonces ellas me van leyendo. Pero bueno, Charlotte Mason en esto deja un agujero porque no lo dice. Entonces ahí podemos aplicar nosotras, bueno, como mejor nos vaya. Que para mí fue un buen método mostrárselo en los tres tipos de letras diferentes, digamos, por el hecho que después, si yo pongo todo en mi imprenta mayúscula, después cuando el niño se choca con el libro, no entiende la imprenta mayúscula y la minúscula. Lo mismo cuando yo le presento que ya empiezan a escribir en cursiva, es como, bueno, a ver, tengo que copiar, pero ¿qué dice acá? Yo lo copio perfecto, me pasa con uno de mis nenes, que no le enseñé cursiva en su momento. Dice, sí, él lo copia perfecto, pero no sabe qué dice. Entonces con las más chiquitas empecé a hacer eso, ¿no? Mostrarles directamente los tres tipos de letras. Entonces, mamá, mamá y mamá. Que tenga sentido esa sílaba, que tenga sentido dentro de una palabra, ¿sí? Es por eso más que nada. Que no quede solo en el mame, mi, bo, momu, ba, baby, bobu. Bueno, eso nomás. Ay, fantástico. Sí, muchas gracias. A mí me surgió la duda porque la nena que tengo, cuando tenía 5, empezamos a jugar con plastilina, las letras consonantes con las vocales y formando sílabas. Y después ahí mismo en la mesa se las escribía en fichitas. Entonces tenía ma, pa y distintas sílabas. Y empezamos a jugar con las sílabas y así fue como empezó a leer y a mi criterio empezó bien. Entonces me llamaba la atención porque acá se hacía mención de no caer en el silabario, pero claro, es que he visto estos manuales que están en internet, que es todo realmente la palabra fragmentada y se trabaja sobre la sílaba y no sobre la palabra. Pero sí da resultado ahora que lo decís y que básicamente por ahí aplicamos eso, o intenté, fue que las sílabas se junten, no queden aisladas, sino que eran parte de una palabra. Así que está bueno. Yo ahora tengo que enseñar a leer a otros, entonces quiero aprender bien cuáles estos pasos bien ordenados, más claros, para empezar a aplicarlos. Muy bien, Paola. Espero añadir más conocimiento, qué bueno. Pero sí, justamente es eso, es no dejar la palabra como que la P, la M, sino darle el sentido que tiene en las palabras que vamos a estar leyendo cuando ya dominemos, ¿no?, la lectura. Familia Isabel, Marisabel, si no me equivoco. Hola, sí. Mi pregunta... Hola, buenos días. Buenos días a todas y muchas gracias. Daina, mi pregunta es, no sé si tú has tenido ya la experiencia de enseñar inglés, a leer inglés. No sé Sí. no sé, yo ahorita mismo ni idea cómo voy a enseñar inglés, empezando porque yo no tengo bien el idioma. Mi esposo sí lo habla, mi niña mayor lo habla, pero yo no, yo digo una que otra palabrita con ellos, ¿sí? Pero no sé, ahorita mismo no sé ni cómo se enseña a leer en inglés. Pues realmente es mejor canciones cuando uno no domina el idioma, es mejor canciones, es mejor esto mismo, una lista de palabras que ellos van a utilizar, por ejemplo, elementos de cocina, elementos de alimentos, elementos, cosas que lo vayan a utilizar, que ellos lo vean necesario. Porque en tu casa, pues si son pequeñitos, ellos se lo van a apropiar mucho, pero pues para ti misma, pues que hagas esa misma search de ese vocabulario que va a ser útil para ellos. Y obviamente pues seguir proveyéndole, no sé si tienes algunas plataformas, hay algunas por allí que son muy buenas. Khan Academy Kids es una aplicación muy buena para niños y es gratis. Hay otras plataformas, yo intenté ABC Mouse y la verdad es que a los nenes no les pude pegar. O sea, ellos botamos el dinero, por decirlo así, porque no saben cómo buscar bien la plataforma. A mí misma me parece un poco dificultuosa, pero sí, de entrada, todo lo que le vayas a poner a los niños, pónselo en inglés. Entonces le puedes poner pero si no leen, pues no, el caption a la parte de abajo, pues no
no es que vaya a ayudar tanto, pero sí que ellos vayan adaptándose a ese segundo idioma y que lo vayan escuchando, que lo vean necesario, justamente como lo que nos está enseñando Sheldon Mason acá. O sea, si no vemos necesario algo que necesitamos aprender, no lo vamos a aprender y nos va a hacer cuesta arriba, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esas palabras de en la mañana, que si good morning, how are you, y que ellos lo vayan necesitando, ¿verdad? Porque eso, nos vamos a comunicar todos los días con eso, pues que hagas esa listita de esas conversaciones necesarias y aplicables para ellos. Y poco a poco, ¿no? Pero mientras más adaptemos el oído a aprender el idioma, pues más fácil se nos va a hacer. Pero ahí estamos todas, yo misma, o sea, no es que lo domine a perfección, lo domino tal vez un 80%, pero llegar a ese 100%, wow. Y aquí, por lo menos en Puerto Rico, nos dan inglés desde kindergarten, nos dan inglés hasta la universidad, pero no los enseñan mal. O sea, realmente nos los enseñan apartado de lo que vamos a utilizar. Y ahí es que está el problema. Así que hazlo lo más necesario posible para los niños y para ti también. Pero haber que ayudar. Sí, mira que yo escucho, y ellos escuchan mucho todos los programas en inglés. Y la nena más grandecita de 5 años, ella lo entiende, e incluso con sus compañeritos de la iglesia habla inglés y eso. Y hay cosas Muy que bien. yo puedo Ellos no van a tener tanto problema. Sí, pero sabes que lo único que no sé es que como yo he visto que acá les enseñan los sonidos, creo que es lo mismo como en nuestros países. Sí. Los sonidos, Sí, sí. el sonido de la letra, eso. Sí, sí, esta educación es una educación pues que ha sido aplicada por todos estos años, o que es lo mismo, ¿no? Pero sí, obviamente, pues tú puedes pues, enseñarles, ¿verdad? En cuanto a la palabra como tal, que no necesariamente tendrías que ir al sonido. Y como segundo idioma les va a ser mucho más fácil, mucho más aplicable ir a la palabra. Ellos no van, eso de WH question y que puedan entender, no, es que utilicen en cuanto a las preguntas que utilicen, para qué se utiliza cada inicio de pregunta, y así va a ser más fácil. Aprenderlo como segundo idioma, en este caso es un segundo idioma, o que mientras más práctico sea, más conveniente va a ser, María. Bueno, déjame ver si acá en el chat hay algo que deba tomar en consideración. Ok, Abby dice que se ausentó un minutito, seguimos por acá. ¿Alguien quiere comentar algo? Continuamos, ¿no? Me dejan saber. Muy bien, como que no veo aquí las manitas bien, pero nada, me ayuda alguien por ahí. Ok, seguimos entonces, no, vamos ahora para la lectura en prosa. En esta etapa, sus clases de lectura deben avanzar tan lentamente que bien podría aprender sus ejercicios de lectura. En prosa, poesía, como clases de recitación, con pequeños de esta manera sea mejor. Palabras de así y elegantes como Samaniego, y los poemas en prosa y el Mistral. Sería algo adecuado para estudiar y es necesario poner socerías en las manos de los niños. Ella siempre enfatiza mucho esto, que no debemos cosas a las cuales pues no crean ningún pensamiento bueno ni nada más. Ok, pero aún no hemos terminado la clase, pero aún no hemos terminado la clase de lectura sobre arroz con leche. El niño debiera buscar en 2 o 3 páginas compuestas las letras claras, las palabras arroz, quiero, señorita, capital. De hecho, cada una de las palabras que ha aprendido hasta que la palabra que conoce lo mire a la cara como el rostro de un amigo en una multitud de personas extrañas, y que él sea capaz de encontrarla en cualquier lugar. Para que el niño no se canse de la búsqueda, la maestra debe guiarlo, sin que el niño lo note, a la línea o al párrafo donde aparece la palabra deseada. El niño ya ha acumulado un poco de capital, conoce 8 o 10 palabras, también que las reconocerá en cualquier lugar. Y la lección ha tomado 10 minutos probablemente. La próxima lección de lectura por vista comenzará con una búsqueda de las palabras familiares y luego pues continuar, ¿verdad? Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Se realizará de la misma manera.
como deletrear es simplemente el arte de ver las letras en una palabra tal como vemos los rasgos en un rostro, dígale al niño, puedes deletrear sepa o cualquiera de las palabras más cortas. Aquí se pone en prueba su entereza y si falla esta vez, asegúrese de que pueda deletrear la palabra la próxima vez que le pregunte, pero no le permita que aprenda a deletrear ni a decir las letras en voz alta mirando la palabra. En cuanto a la comprensión de lo que leen, los niños estarán llenos de comentarios y preguntas inteligentes y vivaces y tomarán esta parte de la lección en sus propias manos. De hecho, la maestra tendrá que estar en guardia para que no la desvíen del tema. Muy bien. Acá pues vemos más o menos esa misma importancia del deletreo nuevamente y ella pues cada vez que adquieran más palabras pues le da otro texto que no significativamente sea la prosa que están aprendiendo para que vayan buscando estas palabras. El énfasis acá entiendo yo que es que el niño, pues como ella dice, identifique esa palabra en cualquier lugar y la sepa leer acompañada pues del texto al cual él esté leyendo, ¿no? En ocasiones pues nos pasan a nosotras mismas, o sea, si no tenemos familiaridad con esa palabra, nos vamos a tardar como que pronunciándola porque no lo conocemos. Y ella da este consejito, ¿verdad? Que estas prositas pequeñas, este mínimo 10 palabritas, 12 palabritas, se vayan aprendiendo de modo correcto, con una pronunciación correcta, ¿verdad? Déjame ver por acá si tengo a alguien acá hablándome acá. No. Ah, ok, sí. Es que esto lo tengo tan pequeño. Yo no soy muy experta en esto de la tecnología y la verdad es que me mata a veces. Ok, Lizzy. No se escucha bien, no sé si soy yo. ¿Me escuchan bien? Sí, está bien, pero hace un ratito estaba entrecortado, pero ya ahorita mismo Ok. Ay, qué pena, Dios mío, debe ser mi internet, lo lamento. Entonces, Mirta, Lizzy, discúlpame, bendito. Mirta dice acá, ok, yo creo que era referente a que no se escuchaba bien. Ok, pues nada, espero que ahora pues me puedan escuchar bien. Tengo acá la conexión, vamos a ver. Muy bien, pues más o menos pues es el énfasis de esto mismo. No sé si logré dar a explicarme en cuanto a esto que leímos acá. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Continuamos. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Nos quedamos acá, pronunciación cuidadosa. Se deberá ayudar a los pequeños en cuanto a la pronunciación. Deben reproducir con una señorita Dela, con delicadeza, precisión, ya que sin duda querrán apurarse y decir couna o ciñita. Pero aquí hay otra ventaja del progreso lento y constante. Decir cada palabra recibe la debida atención y se entrena al niño en el hábito de la enunciación cuidadosa. Cada día aumenta el número de palabras que puede leer a primera vista. Mientras más cuidemos eso, ¿verdad? Esa pronunciación, pues la va a adquirir y la va a poder pronunciar bien. Y en cuanto más palabras sepa, más se extenderá su clase de lectura para lograr las 10 o 12 palabras nuevas que debe dominar todos los días. ¡Wow! Todos los días. Muy bien, un buen reto. Un año de trabajo. Pero, ¿qué progreso de caracol? Usted está tentada a decir, aunque no es tan lento después de todo, ya que así aprenderá un niño sin un esfuerzo apreciable, desde 2 o 3 mil palabras en un curso de un año. En otras palabras, aprenderá a leer porque el dominio de este número de palabras le permitirá el uso cómodo de la mayoría de los libros con los que se encuentre en el camino. Totalmente de acuerdo, la verdad que sí. El método tradicional. Ahora, compare el firme progreso y el constante interés y la vivacidad, de tales lecciones con el agotamiento mortal de las lecciones comunes de lectura. El niño avanza torpemente y sin cuidado por unas páginas o dos usando un pavoroso tono monótono e inexpresivo y una enunciación imperfecta. Se encuentra con una palabra que no conoce, la deletrea, pero
Pero eso no le ayuda a nada. Se le dice la palabra, él la repite, pero como no ha hecho ningún esfuerzo mental para aprender la palabra, la próxima vez que se encuentra con ella ocurre el mismo proceso. La lección de lectura de ese día llega a su fin. El estudiante se ha aburrido lamentablemente y no ha aprendido ninguna palabra nueva. Con el tiempo aprende a leer de alguna manera, simplemente a fuerza de repetición, pero considere usted el abuso a su inteligencia de un sistema de enseñanza que le hace sufrir un trabajo diario con poco o ningún resultado y que le produce aversión por los libros antes de haber aprendido a usarlos. Aquí vemos el resultado de utilizar un método que no va conforme al conocimiento del niño, a la naturalidad, como aprendemos naturalmente, ¿no? Y pues ella nada, enfatiza eso de esas 10 a 12 palabras diarias. La verdad es que yo pues no llevo mucho tiempo haciendo el método y realmente pues entiendo yo que es como un reto, ¿verdad? En esos 15 o 20 minutitos que ella, 20 no, un niño pequeño dice 15, que ella dice que son los que debemos utilizar para la lección, darle esas 10 palabras, ¿verdad? Pues es casi un reto. Pero sí se puede lograr, ¿verdad? Aquí pues sin apuro, ya nos está dando nuevamente el consejo otra vez, ¿no? Sin apuro, sin estrés, sin violentar ese proceso. María, adelante, Marina. Acá viendo esto, empieza a tener sentido el hecho de que lo propone al tema del inicio de la lectura, teniendo ya 6 o 7 años, porque Sí. Siendo más pequeñitos a veces se les dificulta mucho pronunciar siquiera las palabras, aunque las entienda y todo, el pronunciarlas les resulta bastante complicado a veces. Entonces, tener que leer algo que ni siquiera puede pronunciarlo bien, puede ser por eso también que se sugiera esto de que sea a partir de esa edad. Me detuve en esto porque el otro día charlando con una chica que yo estaba hablando del método, me decía que no le gustaba porque dice que los retrasa mucho a los chicos, que los chicos quieren empezar antes. Yo le dije, no, eso depende también del interés que el niño tenga. La cosa no es presionarlo para que a los 3 años empiece a manejar la lectura o que empiece a incursionar en ella, sino que si tiene interés, obviamente seguir ese interés, pero si queremos que lo hagan con excelencia, realmente lo van a poder hacer cuando tengan la capacidad no solamente de leer bien una palabra, sino de poder pronunciarla, y no solamente pronunciarla bien, sino en un texto, en una prosa, leerla con intención, respetando las puntuaciones, las entonaciones, si hay rimas, también viendo cómo hacer que en la prosa, en la lectura, eso resalte, Claro. esa cadencia de la poesía. Entonces, ahí creo que empieza a tomar más sentido este hecho de que sea con una edad un poquito más elevada. Y no, yo lo vi con mis hijos, ellos aprendieron el mecanismo a los 4 años y medio, pero no fue hasta los 8 o 9 años que ellos se largaron a leer. Sí. Y ahí se nota que realmente no estaban maduros para una lectura. Obviamente yo en ningún momento hice todos estos pasos, fue como muy intuitivo todo lo que fue saliendo, pero bueno, no sirvió mucho que tuvieran el mecanismo de la lectura si no tenían la comprensión del texto. Pero bueno, van aprendiendo, ahora saben. Sí. Sí, y lo mejor es que pues es paulatino, mientras mejores herramientas le demos, ¿verdad? Que no pues por decir así, se imponga un método que los niños no lo pueden ver aplicable y demás, pues más eficacia vamos a poder tener, la verdad que sí. Y en cuanto a esto de reconocer las palabras, me parece es como un juego, o sea, ellos lo van a ver como un juego, por lo menos a los míos les encanta esto de la búsqueda de palabras y estos crucigramas, ellos deliran por eso, ¿verdad? Así que pues si tuvieran esa misma inclinación, pues allí es una manera buena de reforzar esas palabras, ese vocabulario.
es importante que ella indica que ella afirma la necesidad de aprender palabras. Y yo creo que algo que en la escuela no se hace ni remotamente cerca es que ya sabes, mami, mi mamú, te dan un panfleto con alguna cosa, como ella dice, que el patito se rió, o cosas que no van a ningún lugar, ¿verdad? Que como ella dice, insípidas en sí mismas, y te ponen a leer. Entonces, pues obviamente, como no dominas todas las letras, como no dominas no tienes esa captura mental de esa palabra, pues cuando te ponen a leer otro cuentito, pues vas a cometer el error. Y yo recuerdo esto claramente. Y es un atropello realmente a ese proceso de lectura. Acá, pues yo lo comparo con mis sobrinos y demás. O sea, aquí los niños aprenden a leer tempranísimo. A los 5 años ya un niño lee. Pero es como ella dice, o sea, no disfruta la lectura. Tú no ves a niños que disfruten la lectura. Es raro, es raro. Mis sobrinos es raro. O sea, yo le digo, ay, ¿qué lees? Pues leo a veces, pero, o sea, no leen realmente. O sea, no desarrollan ese amor por la lectura. Y obviamente y probablemente, ¿no? Ha sido este abuso del inicio, ¿no? Esa manera de iniciar tan abrupta, tan atropellada, tan fuera de lo natural, pues provoca eso, ¿no? No podemos también quitar de plano, ¿no? Que lo hablamos la vez pasada, que es necesario que nosotros también modelemos, porque pues si el niño no ve a papá y a mamá que disfruta de la lectura, que hace una lectura necesaria en su vida o que les comparte algo, ¿verdad? De manera, pues leyendo algo y que lo disfrute, que se vea que lo disfrute, como ya también nos está diciendo acá, pues ese niño pues se va a acercar a la lectura, pero solamente es por apropiarse de ese conocimiento. Pero, ¿verdad? Pues sabemos que la lectura, pues Charlotte Mason también la enfatiza demasiado por lo necesaria que es, ¿no? La creación de contenido, de conceptos que nos ayuda a crear la literatura. Yo diría que muy pocas cosas nos ayudan, ¿verdad? A tener esos conceptos mentales tan bonitos que los logramos con la lectura. Por acá, Ana, solo quiero destacar el respeto con que se nos muestra la educación y cómo llevarla para que sea efectiva, sí, eso mismo, realmente sí, es respetar ese proceso. Yo me quedo con algo que Melissa nos dijo hace mucho, varias reuniones atrás, y es que no podemos olvidar que nuestros hijos pues son también imagen del Señor, ¿verdad? Son criaturas del Señor y que tenemos que tratarles con ese mismo respeto. Y pues, ¿quién mejor que para tratarle de ese modo que nosotras, ¿no? Y es a veces lo que falla un poquitito el sistema escolar, o sea, sí puede haber una persona muy capacitada allí y tal vez tener la mejor intención, pero yo creo que entender la calidad a la cual estamos hablando, que son criaturas del Señor y yo debo respetarles, ¿verdad? Es mi prójimo, pues yo creo que mejor que nosotras, pues está difícil esa tarea, ¿no? Pues nada, no sé si Abby ya se conectó nuevamente. Yo le había dicho a Abby que vamos a leer hasta acá para no llenar demasiado, pero si podemos avanzar, no la veo por acá. Vamos a Ahora ver. volví. Ahora volví. Ah, ok. Disculpen que tuve una emergencia. Sí, no hay problema. No sé, ¿continuamos hasta las 10? Ok. ¿Sí? Sí, me parece bien, claro. Ya. Ok. Número 5, la primera lección de lectura. Vamos a ver acá, que no se me vayan a mover las páginas. Es tan importante que se enseñe a los niños a leer de una manera racional que presento 2 artículos escritos por la autora que se han publicado en Parents Review, con la esperanza de que dejen bastante claro el método sugerido. A continuación, la transcripción de una conversación entre 2 madres. Seguro no estás queriendo decir que le darás a palabras de 3 o 4 sílabas antes de que el niño sepa las letras. Es posible leer sin conocer el alfabeto, así como puedes conocer un rostro sin empezar a leer. Los niños aprenden las en que les enseñamos a la mano media pulgada antes de los una redonda, una S, Daina, una T, se y así te corta sucesivamente. el audio.
No sé si soy solo yo, pero no se Me escucha dice bien. muchacha ahorita. Sí, no sé. Y sí se ve, se ve acá la conexión que está fallando. ¿Aún me escuchan mal? Ahora parece que mejora. A ver. Ok, vamos a ver. Esperemos en Dios que ayude. Ok, con los deditos una O redonda, una S torcida, una T para Tomás y así sucesivamente. Los niños mayores enseñan a los pequeños a modo de juego. La arena es esencial. Tenemos varios recursos, pero ninguno tan bueno como ese. A los niños les encanta trabajarla. Las líneas divertidas y trémulas del dedito en la arena serán 10 veces más interesantes que las formas que ve el ojo. Pero la lectura pero la lectura no puedo entender lo de las 3 sílabas en la primera lección. Es como enseñar a un niño de 1 año a bailar el vals. Dices eso porque olvidamos que un grupo de letras no es más que el signo de una palabra, mientras que una palabra es solo el signo vocal de una cosa o un hecho. Así aprende el niño. Primero obtiene la noción de la mesa. Ve varias mesas, descubre que tiene patas por las que se puede trepar. Muy a menudo tienen manteles que se pueden quitar, sobre los cuales hay muchas cosas buenas y agradables que un bebé puede disfrutar, perdón, y que agradable es también a veces jalar esas cosas de la mesa para que se caigan con un estruendo. La gente adulta llama mesa a esta cosa agradable que tiene cosas muy interesantes y poco a poco el bebé también dice mesa. Y la palabra mesa viene a significar la manera vaga, me perdí acá, la manera vaga, todo ello para él. Una mesa redonda, sobre la mesa, etc. Forman parte de la idea de mesa para él. De la misma manera, el bebé interviene cuando su madre canta. Ella dice, cariño, canta. Y poco a poco las nociones de cantar, besar, amar, se forman en su cerebro. Sí, qué encantadores. Y es sorprendente cuántas palabras sabe un niño incluso antes de poder pronunciarlas pronto. Puerta, gatito, juguetes, auto, les transmiten interesantes ideas. Y eso es todo, que el niño se interese en las cosas y pronto aprenderá el signo fonético de ellas, es decir, su nombre. De todas maneras, sostengo que cuando sea un poco mayor, aprenda el signo gráfico, es decir, las palabras impresas, usando el mismo principio. Es mucho más fácil para un niño leer pájaro que leer pa, pe, pi, porque pájaro transmite una idea mucho más interesante. Es posible que tenga razón solo cuando se enfrenta a palabras de 3 o 4 sílabas, pero ¿qué harías cuando se enfrenta a palabras de una sílaba o de hecho de 2 o 3 letras? Nunca lo haría trabajar con palabras de una sílaba porque cuanto más grande es la palabra, más llamativa se ve. Por tanto, más fácil es de leer siempre que la idea se transmita, sea interesante para él, que se transmita sea interesante para él. Es triste ver a un niño inteligente esforzándose tanto en una lección de lectura infinitamente inferior a su capacidad. Ma, me, mi, mo, mu. O, en el mejor de los casos, el gato está sentado en el sillón. ¿Acaso nos gustaría empezar a leer alemán, por ejemplo, esforzándonos por aprender todas las combinaciones imaginables de letras, ordenadas sin ningún principio en común, aparte de parecerse en el sentido? O peor aún, que nuestras lecturas se clasifiquen según el número de las letras que contiene cada palabra. Estaríamos perdidos en una desesperante neblina ante una página de palabras de letras todas iguales entre sí y sin rasgos distintivos que permitan al ojo absorberlas. Y que el niño ¿qué del niño entonces? Pues bueno, los niños son diferentes. Sin duda es bueno que el niño haga un trabajo tedioso como este, pero
es solo una de las muchas formas en que los niños son oprimidos en formas crueles y sin necesidad. ¿Qué moral elevada estás escogiendo? De todos modos, no creo que esté convencida. Es mucho más fácil para un niño deletrear con D, para, que deletrear pájaro. Pero deletrear y leer son dos cosas distintas. Tienes que aprender a deletrear para escribir palabras, no para leerlas. Un niño está trabajando con monotonía en una lección de lectura y deletrea hacha. Tú dices huevo y el niño repite. A fuerza de repetición aprende por fin a asociar el aspecto de las palabras con el sonido y dice huevo sin deletrearlo. ¿Y tú crees que llegó a la palabra huevo usando U, H-U-E-V-O? Pero no hay nada de eso porque ha deletreado huevo, G-U-E-V-O. Sí, pero huevo tiene una H silenciosa y una V que se puede confundir con B. Ahí está la dificultad, la reconozco. Si tan solo no hubiera letras mudas y si las letras tuvieran siempre el mismo sonido y se escribieran todas iguales, la lectura sería fácil. La gente inclinada a la fonética tiene algo de ventaja sobre los demás. Sugerencias de principios para las lecciones iniciales. ¿Estamos en tiempo? Sí. Realizar la primera lección en el sexto cumpleaños del niño, como parte de la celebración. Creo que es un buen plan comenzar un nuevo estudio con el niño en sus cumpleaños o en un gran día, pues comienza pensando que el nuevo estudio es un privilegio. El niño aprende las letras jugando antes de la primera clase. Así que empieza las lecciones uniendo los sonidos de cada consonante con la sílaba de una palabra usada en el texto. Interesante, no sílabas ni palabras sueltas. La clase no dura más de 10 minutos al principio y puede alargarse hasta 20 minutos más adelante. La idea es que el pequeño pueda leer un párrafo breve, completo por sí solo con la ayuda fonética de cada letra que ya conoce. Quizás necesite ayuda en forma posterior con los sonidos más extravagantes, como la Q de quiero, queso, etcétera, Gu de guirnalda, etcétera. Con muy poca presión y sin hacerlo sentir que los errores que cometa son irremediables, se pasa un buen momento juntos, escuchando al niño leer lentamente sin apurar. Una clase así se repite cada día con otros párrafos interesantes de la misma historia, hasta que se termine y se comience otra, con niveles de dificultad en ascenso. Muy pronto puede leer las escrituras sin problema y otros libros de diferente complejidad. Muy bien. Aquí justamente nos habla, pues, nos reafianza, ¿verdad?, lo que hemos estado hablando, de la importancia de ese deletreo, del conocimiento de esas palabras, no solamente auditivamente, sino también pues con el deletreo, pues lo ayudamos a que cuando vaya pues a identificar bien acá, pues como si es con V o es con B, pues que lo pueda dominar también. Qué interesante, ¿verdad?, que ella pone esta plática. Yo creo que en este sentido y en otro sentido nos hemos topado nosotras las mamás homeschoolers con este tipo de preguntas, ¿verdad? Así que está buenísima la explicación que nos da acá Charlotte Mason. Y las sugerencias, pues realmente pues termina resumiendo lo que hemos estado discutiendo. No sé si alguna quiera hacer algún comentario, tenga alguna duda. Melissa, sí, Melissa, adelante. Hola. Sí, perdónenme que no puedo poner la cámara, que tengo el celular por ahí en la cocina y los audífonos conmigo y el bebé. Oigan, hermanas, me encantó mucho esta parte de la lectura. Siento que como que hizo un resumen muy explicativo y me hizo mucho sentido. O sea, debo ser honesta, y al principio estaba un poco escéptica escuchando el método. Estaba así como, pero ¿por qué eso del deletreo tampoco me hacía mucho sentido cuando las hermanas María Eugenia dijo ahí
pero a lo mejor esto tiene que ver con el inglés. Y decía, sí, a lo mejor es un problema de que, bueno, Charlotte Mason vivía allá y hablaba su lengua materna era el inglés. Pero ahora que ya terminamos y lo pude procesar y leímos esta coda como de resumen, me hizo demasiado sentido, lo encontré una vez más muy, muy lindo, porque se basa finalmente en esto de respetar al niño, de no verlo como que no puede, que no entiende, que su cabecita está muy, muy limitada, cuando no es así. Y esta parte cuando hablaba de que no tenemos que presentar el silabeo, porque finalmente fragmentamos el signo, o sea, nuestra manera de leer, o sea, de hecho, la característica, creemos algunas personas aficionadas al lenguaje, o sea, la característica que nos hace humanos es que nuestra comunicación se basa en lo que se llama el signo. Hay muchos otros seres vivos en la Tierra que se comunican, ¿cierto? Y que tienen sistemas de comunicación muy complejos, pero nadie que no sea el humano tiene lenguaje. Claro. Y es precisamente por eso, porque nosotros nos manejamos con lo que se llama signo, que es la unión de un significado, de esta idea que daba ahí, que se explicaba ahí con la idea que tiene el bebé en la cabeza de lo que es una mesa, ¿cierto? Y el significante, que es este conjunto de letras o grafemas que cuando los unimos suenan mesa, y ese sonido y esos grafemas, esas letras visibles, ¿no? Se unen en un solo signo, la palabra mesa, con el significado de lo que mesa es. Y eso es finalmente lo que nosotros como humanos nos llena más. Es decir, no solamente la letra vacía, sino que el significado, todo el significado que eso puede traer. Y me recuerda todo eso a nuestro Señor. Nosotros somos imagen viva de nuestro Dios, y Él decidió, Él creó el lenguaje, y Él decidió compartirnos eso a nosotros, porque es la manera que nosotros tenemos de conocerlo. Entonces, minimizar esto o encapsular la lectura, la misma manera de comunicarnos, es decir, lenguaje no solamente en lo que significa leerlo o escribirlo, sino que el hablarlo, el pronunciarlo, encapsularlo en pequeñas cajas que finalmente terminan devaluándolo y convirtiéndolo en algo pesado, algo que yo no quiero practicar, no quiero disfrutar. Es finalmente incluso truncar la relación que nosotros podemos tener de Dios a través de conocerlo en su palabra, de disfrutarlo, de alabarlo en canciones, de disfrutar la poesía que Él nos ha dejado, por ejemplo, en los Salmos, o la narrativa de los evangelios. En fin, hay una conexión demasiado importante con lo que significa adquirir desde un inicio el lenguaje de una manera disfrutable, de una manera correcta y de una manera que nos abra a pensar más en vez de que nos limite. Tiene todo que ver con la manera en la que nosotros vamos a conocer y disfrutar del Señor, que es finalmente el propósito con el que hemos sido creados. Así que para mí esta clase, o sea, esta pequeña sesión de lectura de Charlotte Mason me hizo explotar la cabeza una vez más. Qué bonito, qué bonito. Gracias, un video por compartir. La verdad es precioso acompañar la palabra escrita con la imagen. Qué precioso, la verdad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y lo podemos leer, pero cuando salimos afuera y vemos la naturaleza, realmente se acompaña y tiene vida, ¿no? Ese texto increíblemente. Así que gracias, Melissa, gracias por tu aporte. Bueno, Abby, ¿me escuchas por acá? Sí. Ok, pues yo creo que hasta la mano, acá, ¿no? Parece, María Inés. Mira, no, se me ha perdido acá, las estoy escuchando, pero no tengo la imagen, así que yo bregaré con esta incapacidad tecnológica, pero si ustedes me escuchan y me están viendo, no hay problema. Abby, ayúdame con las manitas, no veo nada. Ya, ok, listo. María Inés, levanto la mano. Sí, yo nada más que me llamó mucho la atención y me gustó mucho esto que decía de realizar la primera lección el día de su 6º cumpleaños.
o sea, que previamente ya tienen que tener como un contacto con las letras, con el sonido de las letras, pero que la primera lección se haga el día de su cumpleaños y que sea como una promoción en su vida, como justamente que ya llegó a algo importante. Entonces creo que también ahí la lectura se va a tomar como un privilegio realmente de lo que es lo que es. A eso me encantó esa sugerencia para iniciar. Si bien podemos empezar a trabajar con las letras, los sonidos, las palabras desde antes, pero hacer de esa primera lección un evento en la vida del niño me pareció una cosa espectacular. Y no pude evitar recordar ayer o antes de ayer, vimos junto con los chicos acá la película de Helen Keller, y qué importante fue para ella poder aprender el lenguaje desde las palabras, desde las letras, cómo la maestra utilizó ese recurso justamente de los signos para que ella aprendiera a comunicarse, que le diera sentido a las palabras, a las letras, a los sonidos. Bueno, no son sonidos, pero como que la proveyó de un lenguaje, aunque ella no tenía lengua. Qué importante, qué bueno que está esto, y esto que decía Melissa también acerca de esto que nos ha provisto Dios del lenguaje. Así que creo que siempre ha ido como muy de la mano todo lo extra que vamos haciendo, aparte de las lecturas, del volumen, todo lo que vamos haciendo extra, como creo que el Señor también lo va acomodando de alguna manera para que podamos ver realmente estas coincidencias o todas estas cosas que son la aplicación viva de lo que vamos aprendiendo. Así que bueno, como dijo la Melissa, me explotó la cabeza una vez más. Bueno, muchas gracias, chicas, a todas por sus comentarios. No sé si alguna quiere decir algo más. Daina, no sé si querías decir algo más o ya comenzamos. ¿Sí? Sí, creo que hago eco a todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Ha sido hermoso, realmente sí. Y es una manera también de ser conscientes, debemos pues ser conscientes al planificar, sí querer cumplir, ¿verdad? Con ese plan, pero que la planificación sea consciente realmente. Es como una alerta, ¿verdad? Como una lucecita roja que nos está avisando acá. Ser conscientes, estar bien atentos a esa necesidad del niño, no imponernos, porque a veces pues la frustración de uno como mamá para poder demostrar un resultado pues puede atropellar todo este proceso. Y recordemos, ¿verdad? Pues que si lo atropellamos, pues ese niño pues tal vez pueda aprender a leer, pero él no va a tener ese sentido delicioso de poder aprender y acercarse a la lectura correctamente. Así, a las que están comenzando, ya como les dije, pues con la primera, pues no lo pude lograr tan efectivamente, pero las que están ahí comenzando, pues es una muy buena, muy sabia consejo, ¿no? Un muy sabio consejo. Así que Dios nos ayude a todas, ¿verdad? Y eso sería todo, Abby. Muchas gracias, Daina. Gracias por la dirección del día de hoy. Y bueno, con respecto a este tema que es bien interesante y tiene varios puntos, sería bueno si es que alguna de ustedes lo está aplicando, lo está trabajando o está en ese proceso de querer descubrir más, si es que puede hacer, digamos, alguna ayuda a memoria o algunos tips que quiera compartir, sería genial para poder hacer quizás un documento o algo que podamos compartir también con las otras mamás sobre esto mismo y que no pase tan, digamos, desapercibido, ¿cierto? Porque ya, bueno, la próxima, ya terminamos creo ya con este tema y ya pasamos a otro. Entonces, para poder recordarlo sería muy, muy bueno.
Bien, con respecto a temas de interés, hoy día teníamos la charla, pero fueron muy poquitas las que podían asistir. Pude ver de que a lo mejor es muy complicado ya más tarde vernos, ¿cierto? Quizás por los niños, las actividades del hogar y lo demás. Entonces quería proponer de que quizás lo hiciéramos la próxima semana, pero una hora antes, no una hora después. Entonces, solo también si es que hay participantes. Si es que no hay, no se realiza ningún problema. El objetivo de esta charla de interés es que podamos conversar de otros temas que igual influyen en nuestra maternidad, en nuestra salud, en el día a día, y que podamos compartir experiencias, ¿cierto? Y lo demás, una conversación sin tanta pauta quizás, un poco más libre. Entonces, esa reunión, bueno, la estamos haciendo ahora una vez al mes, es más o menos la idea. Pero solo se realiza si es que hay tiempo y si es que hay interesadas. Si no, pasamos y la dejamos para el siguiente mes. Así que después voy a escribir una encuesta en el chat y ustedes me comentan qué les parece. La hacíamos una semana, o sea, un mes antes de la reunión y un mes después de la reunión, más que nada para las mamás que no se podían conectar tan temprano por el tema del horario, del país y todo lo demás. Pero bueno, en vista de que a lo mejor no hay tantas interesadas en la tarde después, quizás sí hay antes. Bien, voy a terminar leyendo los comentarios. Anita decía, solo quiero destacar el respeto con que se nos muestra la educación y de cómo llevarla para que sea efectiva. Mirta dice, comparto la misma opinión de Melissa. Qué tema tan interesante y qué reto, pero agradecida de Dios por este regalo de este material que nos da luz y de maneras eficientes que nos confronta y nos ayuda a salir de nuestra escolarización. Al menos para mí ha sido muy confrontador y estamos aprendiendo a vivir. Anita, hermoso. Mirta, como dice Abigail, con Dios por delante en este proceso de educación, que el Señor nos ayude. Y Lizzy me comentaba de que a ella le resultaba mejor antes también. Mirta también antes y Anita igual antes. Bien, entonces ahí hacemos una encuesta en el chat y vemos si nos podemos ver la próxima semana, si Dios quiere. Como les digo, dejo abierta la invitación si es que alguna de ustedes está en este proceso de lectura o de repente dispone de algún tiempo para hacer una ayuda a memoria de esto que hemos visto específicamente de la lectura, sería genial. Bien. Bueno, antes de pasar al libro, ¿alguna tiene algo que comentar, algo que decir? ¿Alguna de ustedes me podría ayudar con la lectura? Vamos en el capítulo 9. Se avanza rápido, la verdad. Son 17 capítulos, o sea, ya vamos un poquito más de la mitad de este libro. Y algo que me olvidé mencionar con respecto a la reunión de temas de interés, habíamos quedado más o menos por lo que conversamos que hablaríamos de la desparasitación, pero la verdad es que no es un tema fijo porque si ustedes también quieren hablar de otra cosa o quizás de repente tienen alguna duda con la metodología o quieren contar algún testimonio quizás de cómo está resultando el hecho de educar en el hogar, entonces también podemos hablar algo referente a eso. Bien, cualquier comentario o algo que quieran agregar, lo vamos a hablar ahí en la próxima reunión. Bien, capítulo 9, educación verdadera. ¿Alguna de ustedes que me pueda ayudar con la lectura? Yo te puedo ayudar si querés, ahora que se ha ido el chiquitín. Ya, muchas gracias. Educación verdadera. Siempre es divertido echar un vistazo a la educación en casa de otra madre. Me gusta leer sobre las diferentes formas en que los padres personalizan sus horarios
para adaptarse a sus familias. Pero debo admitir que algunos vistazos me inspiran más que otros. De vez en cuando termino de leer la descripción que hace una madre de su educación en casa y se me pasa por la cabeza la idea de que me alegro de no ser su hija. Por lo general, la descripción se centraba en largas horas de embutir y atiborrar de información el cerebro del niño. Charlotte no creía que ese enfoque fuera verdadera educación. De hecho, advertía que otra forma de ofender a nuestros hijos es la manera en que elegimos educarlos. Lecciones monótonas y lentas. La vida intelectual del niño puede naufragar al principio por una serie de lecciones monótonas y lentas en las que el progreso definitivo es lo último que se hace o se espera, y que lejos de educar en un sentido verdadero, embrutecen su ingenio de un modo que nunca superan. He aquí una muestra de las lecciones habituales en un aula típica de la época que vivió Charlotte. Trabajar columnas largas de números en sumas o divisiones largas durante media hora diaria. Memorizar páginas de información. Leer media página de geografía 3 o 4 veces y luego responder a preguntas sobre ella. Como Charlotte observó tan acertadamente, muchas niñas, sobre todo, salen de la escuela con una aversión a todo tipo de aprendizaje, una aversión al esfuerzo mental que les dura toda la vida, y es por eso que crecen leyendo poco, a excepción de novelas de mala calidad y hablando todo el día de su ropa. Educación verdadera. Charlotte tenía una visión mucho más amplia de todo lo que contribuye a la educación de un niño. Decía que la educación es una atmósfera, una disciplina, una vida. Por atmósfera, Charlotte entendía el entorno en el que crecen nuestros hijos. Ella sabía que las ideas que rigen nuestras vidas, como padres, tendrían un profundo impacto en nuestros hijos. Algunas de esas normas las conocemos perfectamente. De otras puede que no nos demos cuenta. Sin embargo, el niño respira la atmósfera que emana de sus padres, la de las ideas que rigen su propia vida. Padres e hijos, página 247. Por disciplina, Charlotte entendía la importancia de inculcar buenos hábitos a nuestros hijos, hábitos que les serán útiles cuando crezcan. De hecho, comparaba los buenos hábitos con vías de tren que los padres extienden y a través de los cuales sus hijos viajarían con facilidad a su vida adulta. Los buenos hábitos ejercen una poderosa influencia sobre nuestros hijos y deben desempeñar un papel importante en su educación. Corresponde a los padres considerar bien las vías por las que el niño debe viajar con provecho y placer. Educación en el hogar, página 109. Con la palabra vida, Charlotte quería recordarnos que todo el pensamiento que ofrezcamos a nuestros hijos debe ser un pensamiento vivo. No bastarán menos resúmenes áridos de hechos. Padres e hijos, página 277. Aquí es donde entra en juego lo académico. Pero fíjate en 2 puntos importantes. Primero, se presentan como pensamientos vivos y segundo, esas materias escolares ocupan solo 1/3 del panorama general de la educación. El triple enfoque educativo de Charlotte Mason es de gran ayuda para la educación en casa hoy en día. La educación no es solo académica. Se trata de crear una atmósfera que honre a Dios en nuestros hogares. Se trata de equipar a nuestros hijos con buenos hábitos que les ayudarán en su futuro. Y se trata de alimentar las mentes de nuestros hijos con grandes ideas que hagan que el conocimiento cobre vida para ellos. Citas de Charlotte Mason. La educación es una disciplina, es decir, la disciplina de los buenos hábitos en los que se forma al niño. Padres e hijos, página 247. La educación es una vida que se nutre de ideas. Padres e hijos, página 247. La educación es una atmósfera, es decir, el niño respira la atmósfera que emana de sus padres, la de las ideas que rigen sus propias vidas. Padres e hijos, página 247. Embrutece al niño rebajar el mundo al nivel del niño. Educación en el hogar, prefacio.
Perdón, justo tuve una interrupción acá. Bueno, creo que es un poco de lo que hemos estado viendo desde el principio, todas estas 3 líneas que rigen la metodología, la atmósfera, el tema de los hábitos y los pensamientos vivos. Qué importante que es tenerlos en cuenta como algo integral y no solamente como abordar la educación solamente desde lo académico, sino desde los principios que nos rigen y desde todo lo que ambientamos en nuestro hogar para proveer una educación completa y viva. Creo que es un poco como un resumen de todo lo que hemos estado hablando, inclusive esta parte de las lecciones monótonas y lentas. Justamente una de las cosas que me llamó la atención de la lectura anterior era cuando decía que ofendemos al niño cuando los rebajamos a esto de leer el mame mi momú. Estamos haciendo como un insulto a su inteligencia, porque realmente los niños pueden muchísimo más. Así que es otra vez un llamado a la reflexión de entender que la educación es mucho más profunda que simples lecciones, que lleva todo un contexto, una orientación, tiene un final, o sea, o un motivo, más que simplemente aprender, sino de aprender a hacer, más que hacer cosas. Así que bueno, eso. No me quiero extender más. Muchas gracias, Marines. ¿Alguno de ustedes que quiera comentar algo más referente a la lectura? Bueno, como dijo Marines, es como un resumen, ¿cierto?, de lo que ya hemos estado viendo. Es un poco más. Me gustó la última parte que dice: el triple enfoque educativo de Charlotte Mason es de gran ayuda para la educación en casa hoy en día. La educación no es solo académica. Se trata de crear una atmósfera que honra a Dios en nuestros hogares. Se trata de equipar a nuestros hijos con buenos hábitos que le ayudarán en su futuro. Y se trata de alimentar la mente de nuestros hijos con grandes ideas que hagan el conocimiento que cobre vida para ellos. O sea, es un conjunto de cosas. Me dio mucha gracia también cuando comienza la lectura y dice que le gusta mucho escuchar los testimonios de cómo otros padres educan en el hogar. Pero cuando algunas mamás, ¿cierto?, le contaban cuál era su dinámica, ella decía: uy, menos mal que no soy su hija. O sea, era como... me dio mucha gracia esa parte. Bueno, se refería de que quizás eran muy, muy extensas, ¿cierto?, muy disciplinadas las lecciones, ¿cierto?, y muy tediosas, muy aburridas quizás, muy extensas. Entonces, acá ella habla sobre lo importante que es hacer las cosas en conjunto, ¿cierto?, con la atmósfera, con las buenas ideas y con la disciplina de los hábitos. O sea, trabajar todo eso en conjunto. Y eso es una verdadera educación. Como dice acá, es una visión mucho más amplia de lo que es la educación. Atmósfera, disciplina y vida. Bien. Bueno, entonces concluimos ahora el capítulo 9 y seguimos la próxima semana con el 10, que es favoritos. Bien. ¿Alguien que quiera comentar algo más? Antes de finalizar, hoy día terminamos súper bien con el horario. Fue un muy buen día, gracias a Dios. Así que, bueno, chicas, seguimos hablando por el chat. Que Dios las bendiga mucho, que tengan un lindo día. Gracias por su tiempo. Si Dios quiere, nos estamos viendo la próxima semana más temprano. Muy bien. Dios les bendiga. Dios Bendecido bendiga, día. Gracias. un lindo día. Amén. Igual. Muchas gracias. Gracias, chao. Bendiciones, chicas, que tengan un hermoso día.